Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde Zaragoza, España. El espíritu de Limas, el hechicero, sigue en acción. ¿Qué hacía Limas, el hechicero, con otros Mm, cuando se predicaba, ¿no? Se les hablaba. Lo mismo que yo hago hoy en día, predicar el evangelio correcto de salvación. Por eso digo, no es el que las religiones predican, es el evangelio revelado al apóstol Pablo. A partir de Actos o Hechos, como dicen aquellas Biblias, Hechos 13, ahí es cuando ya Pablo es llamado, cuando es apartado, cuando el Espíritu Santo lo dice aquí, apartarme a Bernabé y a Saulo, Hechos 13:2, eh, para la obra para la cual los he llamado. ¿Qué obra? El ministerio del Evangelio de la gracia, de la fe en la sangre de Cristo. Primera de Corintios 15, del 1 al 4, es el misterio del Evangelio revelado, así como 6 más, y con el Evangelio 7 misterios que sabemos los salvos, porque hemos entendido la salvación y retenemos firme el Evangelio de la gracia, revelado a Pablo. Los religiosos no entienden. Ellos dicen, tú sigues a Pablo, bla, bla, y tuercen todo, se hacen pasar por israelita y es una locura lo que hacen, una ensalada. Porque si no se tiene el Espíritu Santo, se sellado, se es hijo de Dios, solamente puede ser sellado reteniendo la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. ¿Qué Evangelio? Primera de Corintios 15, el 1 al 4, siempre lo dejo al final. No ensalada religiosa, no confiesa con tu boca, nada de eso. Se explica solito el Evangelio de salvación. Solamente así se puede ser sellado. Por eso es la importancia de ese Evangelio para este tiempo de gracia. Súper importante. Entonces, cuando yo voy por ahí haciendo eso, se me aparecen elimas, hechiceros, hechiceras, que quieren a otros manipularlos para estropear su fe. Ahora vamos a ver qué fue lo que hizo este hechicero. Y hoy en día lo mismo me pasa y lo mismo veo. El mismo espíritu operando contra el Evangelio que salva, contra el Evangelio de la gracia revelado a Pablo para nosotros, Iglesia de Cristo, para este tiempo de gracia. Vamos a leer a partir del... Para aquellos salvos, entendemos que voy a leer a partir del 5. Y llegados a Salamina, predicaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan por ministro. ¿Qué predicaban cuando eso, Pablo? Y eso, la palabra de Dios. Todavía no le había sido revelado el evangelio de salvación. El evangelio. Cuando él lo dice, pero declaro, hermanos, el evangelio. Ese evangelio que él retiene firme, para eso lo llama el evangelio de Cristo, el evangelio de Dios de la gracia. Primera de Corintios 15, el 1 al 4. Por eso dijo, apártamelo, porque le iba a revelar el evangelio, misterio. Se le iba a entregar a Pablo la dispensación, el tiempo de gracia. Dios no se contradice, son los hombres torciendo las escrituras, son los religiosos. Y detrás de eso está Satanás, el Dios de este mundo, el dueño de la religión, de todo aquí en el mundo, porque él es el jefe, el dueño, el que está gobernando. El Señor reprenda. Entonces, aquí estamos viendo que predicaban la palabra de Dios. Y habiendo atravesado la isla hasta Pafos, hallaron a cierto hechicero, falso profeta, judío, llamado Barjesús, o Barjesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Hoy en día, en todos los puestos, en todos los sitios, hay un varón prudente que quiere oír, en este caso, el evangelio de su salvación, de vuestra salvación. El correcto, el que salva, el que sella, que te hace hijo de Dios, iglesia de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas personas así? Cuando voy a predicar a la calle, hay muchos como Bernabé, como el procónsul Sergio Paulo, que quieren oír, quieren estirar las manos, pero hay otros
¿eh? Como el hechicero Bar Jesús, como ese hechicero tenía, eh, que tenía esa costumbre de hacer eso, lo mismo hoy en día también la tienen, de querer hablar por otros, de querer dominar a otros y de querer estorbar y que no le llegue la fe y la salvación a otros. Ahora voy a profundizar más, vamos a seguir leyendo. Dice, él deseaba oír, el procónsul, que era un varón prudente, deseaba. Porque los que oyen, los que estos son los que van a hacer, y los que no, es que no. Entonces, más que al parecer ya estaba cauterizado y que no iba a ser, porque es así, luchaba contra Dios. Mas le resistía Elimas el hechicero, que así se interpreta su nombre. Su nombre, Elimas, significa hechicero. Entonces, él resistía, procurando, déjame quitar esto de aquí, a ver, ahora, aquí, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Ve lo que estaba haciendo Elimas el hechicero? Procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Pablo, que también se llama Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo que tenemos adentro, los hijos de Dios, el Espíritu de Dios, un sello sellado, las arras, que nadie puede arrancar jamás. Poniendo en él los ojos, por eso todo ronda a través del Evangelio de Salvación. ¿Ves que todo es un círculo? Y en el centro el Evangelio de Salvación. ¡Guau! Lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues he aquí la mano del Señor es contra ti, y serás ciego, que no veas el sol por un tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese por la mano. Entonces el procónsul, viendo, vamos a leerlo ya del todo, el procónsul viendo que había sido hecho, aquí, creyó maravillado de la doctrina del Señor, maravillado. ¿Ves que aquí todavía no está el Evangelio de la gracia? Todavía no se le ha revelado a Pablo el Evangelio de gracia. Así que, ¿qué te parece? Volvemos acá ahora, cambiamos y volvemos. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Lo mismo, lo mismo. Te pongo ejemplos con testigos de Jehová que son, así puse yo los ojos en una testigo de Jehová cuando dijo de que la salvación, dijo burlándose del otro que predicaba conmigo, mira cómo le haces caso a la salvación. Ahí habló el espíritu que tenía, es una hechicera, una satánica totalmente, contra la salvación. Te das cuenta que son los espíritus que tienen ellos, tienen espíritu. Gente religiosa con espíritus en minúscula. Porque nosotros los hijos de Dios tenemos el espíritu en mayúscula santo de Dios, el espíritu de Cristo, el espíritu de Dios. Y yo poniendo los ojos en esa religiosa le dije, ustedes engañan a la gente, y le dije una palabra fuerte, no así como esta, porque el Espíritu Santo trabaja distinto, ¿entiendes? Con cada uno, o sea, no me pasó con lo de Pablo, que el Espíritu Santo sí que tomó justicia. Dice que nosotros vengamos toda desobediencia que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Esto que tú ves aquí se cumplió con Pablo. Vengó toda desobediencia a través del Espíritu de Dios. No maldición, no maldecir, nada. Vengando toda desobediencia que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Porque ¿quién eres tú, oh hechicero,
para meterte en las cosas de Dios? ¿Quién eres tú para meterte en el camino de Dios? ¿Quién es Satanás para meterse en el camino de Dios y en el Evangelio y en la salvación? Nadie. Él puede meterse en su mundo, en lo suyo y eso, pero en cuanto a lo de Dios, oiga, eso no se lo dice a sus hijos de la ira, que les pueden pasar esas cosas, no les advierte, los manda, los lanza, movidos por esos espíritus, qué fuerte, y terminan escaldados. Eso pasa hoy en día, así. Ese fue el mismo Espíritu de Dios vengando toda desobediencia a otra persona que le quería estorbar la fe y su propia salvación, como para que se fuera con él al infierno. ¿Quién eres tú para meterte en lo de Dios? Nadie. ¿Quién eres tú? ¿Eres Dios? Por eso los hijos de la ira, los que están bajo el lazo del diablo, no saben esas cosas y salen escaldados por Dios, porque Satanás los usa, no le importa. A él no les importa, ¿eh? Él los usa, él los tira y les reclama su alma, o sea, él no le importa. Él no se casa con nadie ni ama, ¿entiende? Entonces, hoy en día pues pasa lo mismo, cuando se levantan. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo lo que le pasa a los entrometidos de las cosas de Dios? A los que quieren, ¿eh? Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. ¿Estás viendo cómo predicamos los hijos de Dios? ¿Eh? Enemigo de toda justicia. ¿Ves? Ah, no, mi amor, es así. El trabajo de Dios es directo. Malo es malo, bueno es bueno. ¿Eh? ¿Cómo le llamó Pablo? Ay, no hagas eso. Mira, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. No cesará de trastornar los caminos del Señor. A mí me han pasado cosas espirituales así y es el Espíritu Santo en nosotros. No de ese modo mm, a- de esto de que te quedarás ciego, tal, no. Porque Dios trabaja de otro modo. Y si nos tiene que usar de ese modo, pues para eso aquí estamos. Pero aquí se ve cómo prestos a vengar toda desobediencia que se levanta contra el conocimiento de Dios. Nosotros somos su conocimiento, llevamos el conocimiento, llevamos la salvación. Los que tenemos el ministerio de ir por la calle como yo, de ir al mundo hispano por internet, lo que estamos reteniendo firme el evangelio correcto de salvación. Lo dice Pablo, prestos a vengar toda desobediencia que se levanta contra el conocimiento de Cristo y porque cuando hayamos obedecido a la palabra de verdad y hemos obedecido a la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, sí, todo eso se le dio a Pablo para nosotros, la iglesia de Cristo. De Romanos a Filemón para nosotros salvos, no somos israelitas, estamos injertados con Israel, pero como iglesia de Cristo. Otra cosa para nosotros. Y luego trabajará con su pueblo en los 7 años que vienen del gobierno mundial del anticristo, los juicios de Dios y todo eso. Entonces, son necios los hijos del diablo, son necios, son enemigos de toda justicia, son títeres de Satanás y por eso salen escaldados. Usted se puede meter, sí, métase en sus cosas, en su mundo, en todo lo suyo, pero no te metas en lo de Dios. Entrometidos, ¿eh? Se quieren entrometer en lo de Dios. Mira lo que le pasa a los intrometidos. Hoy en día también, pero de otro modo Dios trabaja. De otro modo lo hace el Espíritu de Dios a través de nosotros. Y también puede hacerlo así. Bueno, también podría, ¿por qué no? Porque es Dios y hace lo que quiere. O sea, nada que ver con maldecir ni nada de eso, sino el mismo Espíritu de Dios a través de Pablo vengando toda desobediencia a ese hechicero. Estaría harto de ese hechicero. Así como hay muchos que hartan a Dios, lo tienen harto, ¿entiendes? Hasta que, y pasan estas cosas. Hasta que no paras de meterte en las cosas de Dios y terminas escaldado, ¿entiendes? Así está pasando, esto pasa hoy en día y sigue pasando.
porque en las cosas de Dios no se puede meter el Dios de este mundo, no se pueden meter mucho menos sus hijos, pero los manda de cabeza porque ellos no saben, son títeres. Los manda para que los escalden a ellos, claro. Ahora pues aquí la mano del Señor es contra ti y serás ciego, que no veas el sol. Yo a este testigo de Jehová le dije, en el espíritu, le dije, sé lo que estás haciendo, sé lo que estás haciendo, porque sabía lo que estaba haciendo, lo que quería hacer, como enfadarme a mí, cosas que hace la gente de Satanás. Ellos tienen espíritu y los espíritus son así, son muy malvados, ¿sabes? Solo están maquinando maldad, 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 a ver, ponte secuela. Entonces le dije, sé lo que haces, para que sepa, para que ella supiera, pero ni ella sabe que el que se lo estaba diciendo era el mismo Espíritu de Dios que estaba en nosotros. Y le dije, ¿ves cómo ustedes están guiados por espíritus, son hijos del diablo, que estás riéndote de la salvación? Así le hablé, pero ya hasta que se fueron. ¿Eh? Y así como esa persona, hijo del diablo, que si que se levantan contra la sangre de Cristo y todo eso, se acepta. Y luego están por la calle otros también, hijos del diablo, cuando van en grupo, yo siempre felicito a uno o a una que lo coge, porque de los cuando van en grupo se manipulan. Hay uno de estos que quiere impedir la fe del otro, inmediatamente, quiere impedir la fe del otro. ¿Mm? Y así les va a acontecer, inmediatamente caerá oscuridad, más tinieblas sobre ellos. Así como le pasó a este ciego. Porque a lo mejor no se quedan ciegos, pero a lo mejor se pueden quedar ciegos, cauterizados, que ya eso van directo al infierno, por ejemplo. ¿Sabes? Por la misma maldad que ellos tienen de rechazar la verdad de Dios. Ellos rechazan la verdad de Dios. No, Dios rechaza a nadie. Ellos mismos se complican. Por eso yo digo, no te busques problemas con Dios. Mira, no se trata de mí, no se trata de los hijos de Dios, se trata de Dios. Se trata de lo que tenemos adentro, el Espíritu de Dios, los hijos de Dios. Están luchando contra Dios los que hacen estas cosas. No es contra mí, es contra lo que yo tengo adentro, el Espíritu de Dios, lo que estoy haciendo yo, el Evangelio, la palabra de verdad correcto que salva, fuera de la religión y fuera de todo eso. El correcto. ¿Entiendes? ¿Y qué están haciendo esa gente? Por su ignorancia, luchando. Están siendo como hechiceros, como el hechicero, con el espíritu de Limas, el hechicero, luchando, apartando la mano a los otros para que no cojan el Evangelio, metiéndose en las decisiones de los otros, manipulando a los otros, los que tienen espíritus de maldad, que son más hijos del diablo y son enemigos de la justicia y de la verdad, y trastornan los caminos rectos del Señor. ¿Eh? ¿Qué hacemos nosotros? Ponemos los ojos en ellos, subo un poquito para arriba. ¿Qué hago yo? Pongo los ojos en ellos y les digo, no manipules, esta persona quiere cogerlo. Y le digo al otro, felicidades. Yo primero le clavo los ojos al que quiere manipular, al que tiene los espíritus, y le digo, él sí quiere, ella sí quiere. Y ya el espíritu hace así, porque mi lucha no es contra seres humanos, nosotros vamos en el espíritu. Ya te digo, estamos hablando del espíritu de Dios, que hay espíritus, que Lima tenía hechicero, espíritu de hechicería, todo eso. Todo es espiritual aquí. Y esa gente, cuando yo predico, tienen espíritus en la calle, de espíritu de todo tipo, ¿entiendes? Que se trata cuerpo, alma y espíritu, no somos monos, nada de eso, ¿no? Y lo que rige, primero tú ves lo físico, pero es lo espiritual, está lo que no se ve. Primero está esto, lo que tú ves, pero está lo espiritual, lo que rige todo. Hay normas, hay todo. ¿Mm? Claro, entonces como son hijos del diablo, muchos son necios, están lejos de Dios. ¿Qué hace la serpiente? Por eso lo pongo en verde, el Dios de este mundo. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Satanás, la serpiente, el diablo, el mentiroso, el que engaña. ¿Qué hace con los MK Ultra? Con sus MK Ultra, los tira para adelante, para que cojan ellos, claro. Para que se hagan escaldados ellos. No se casa con nadie. Los usa como un trapo, los tira para levantarse contra Dios, la verdad de Dios. Como de momento no les pasa nada, pero pasa. Sí, pasa, pasa. Dios es justo, ¿entiendes? Y toda esa gente
no quieren, quieren estorbar en la fe de otros, procurando apartar de la fe al procónsul. Estos que hacen eso, procuran apartar a los otros de la fe, de que sean salvos, porque tienen espíritus, y es espíritus inmundos a los cuales yo cuando clavo ojos, así como hizo Pablo, poniendo los ojos en él los ojos, porque así somos directamente, con el espíritu, así trabaja el Espíritu de Dios directamente. Pero ¿qué pasó con este? Salió escaldado. Salió escaldado, salió escaldado directamente, ¿eh? Por ser un hijo del diablo, por estar metiéndose en las cosas de Dios, que no tienes que meterte en lo de Dios. ¿Tú me entiendes? Porque entonces Dios pone su mano. Y eso pasa con el evangelio correcto de salvación. He visto el respaldo de Dios, he visto la mano de Dios, he visto someterse a los religiosos, porque los espíritus que tienen ellos se someten al evangelio que tiene poder y que salva, el evangelio correcto, revelado a Pablo. Aquí de momento no está revelado, pero a partir de Actos 13 o Hechos es para nosotros los salvos, Iglesia de Cristo. Personas que entendieron el evangelio de salvación, los misterios revelados. ¿Cuál es el misterio? El primero, el evangelio de la salvación, 1 Corintios 15, el 1 al 4. El segundo, Cristo morando en nosotros. El tercero, la iglesia, el cuerpo de Cristo, somos nosotros. El cuarto, la iglesia, la esposa, novia de Cristo, somos nosotros espiritualmente. El 5, el arrebatamiento de la iglesia, esperanza bienaventurada, que no pertenecemos a los 7 años, el gobierno mundial, anticristo, nada de eso. Y no es eso, que ya tenemos redención, vida eterna, todo ya. Estamos aquí en la carne haciendo esto. El sexto, la iniquidad, el misterio de iniquidad, todo eso. Y el séptimo, la restauración de Israel, que trabajará otra vez con su pueblo. Todos esos misterios lo saben los salvos, Iglesia de Cristo. Personas que entendieron el evangelio de salvación. Y vuelvo al círculo. El primer misterio, el evangelio correcto de salvación. Gracia, fe en su sangre. Eso fue lo que se reveló a Pablo. Emperos declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Así comienza, lo dejo siempre al final con una flechita azul. Con eso puede ser hijo de Dios, sellado, la importancia de ese evangelio correcto. No de cada día tiene un evangelio, cada día es una cosa, cada día es un invento de su cabeza. Nada que ver, por gusto y para nada. Y cuando llegue el día y la hora se verá. Tenemos total seguridad en eso, de que no quedaremos en vergüenza en lo que tenemos que quedar, que es lo que nos compete, la verdad de Dios. Y este tiempo de gracia entregado para predicar ese evangelio a quienes, a sus salvos, a los que lo están haciendo, la iglesia de Cristo. El protagonista de ahora, del tiempo de gracia, el evangelio correcto que salva, la salvación correcta. Y la llevan sus hijos, la iglesia de Cristo, por todo el mundo, los que retienen firme. Entonces, ¿eres tú una persona de esta, como Elimas, el hechicero, que te gusta a tu familia, llevarlos al infierno contigo, porque eres malvado, hijo del diablo? Así hay unos cuantos aquí, malvado, hijo del diablo, religioso, y ni siquiera religioso porque no respetan ni ellos, ni su cuerpo, ni nada. O sea, hijo del diablo auténtico, tratando de llevarse al infierno a sus familiares, amigos. Bueno, en la calle van de 2 en 2, van en grupitos, según como vayan. ¿Y qué hago yo? Le pongo los ojos ahí, y yo sé que son espíritus, me pongo fuerte, le digo, ella sí quiere, él sí quiere, cuando veo que ellos estiran la mano y el otro, eso me pone, me airé un poco, dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, con autoridad en el espíritu, le digo, sí quiere, y se lo doy. Y le digo, felicidades por tener dominio propio. Felicidades por no dejarte llevar por el otro, porque es individual la salvación, es individual. Siempre felicito a esas personas. Y hace 2 días, ayer, creo que fue, había otra que hizo como un amago de querer cogerlo, pero la otra de acá le hizo así, dijo, no queremos, así tajante, llena de maldad. Malvados, antidios, injustos, te lo está diciendo la palabra de Dios. Así predicamos nosotros, la iglesia de Cristo, así, lleno de todo engaño, de maldad, hijos del diablo, enemigos de la justicia. No cesarán de trastornar los caminos del Señor.
No cesarás de llevarte a familiares, a conocidos y amigos junto contigo al mismo infierno. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios quiera. Porque cuando les llegue el día y la hora van a dejar de estorbar. Y ese lugar de tormento es vigente, está real. Que otros religiosos lo que, bueno, real. Jesucristo nos avisó bastante. Infierno. Nada de purgatorio, nada de eso. Infierno, tal como lo oyes. Lo hizo para Satanás y sus ángeles, pero bueno, ya de paso, está correcto que vayan para allí. Hijos del diablo, malvados, injustos. Está correcto. Porque si aquí no tienen justicia y se gozan en maldad y se gozan en todo, no me pasa nada, pero al final va a pasar. Porque la gente que no es creyente, que no es hijo de Dios, no entiende que hay una justicia de la cual no se puede escapar. Entonces justo, es justísimo. Porque si burlas la de aquí, si burlas la de aquí, la de allá no puedes. Así de tajante hablamos nosotros, ¿viste? No es, pasando la mano, agradando. ¿A quién? ¿A un hijo del diablo? Que se levanta contra la verdad de Dios, que es injusto, perverso. ¿Vamos a hablarle bonito? Pues no. Entonces, cuando me pasa eso, me pongo fuerte y firme y ya te digo, si quieres, se lo doy. Felicidades, gracias por tener dominio propio. Y a los otros les cambia la cara y se callan. Tienen que hacer así, se quedan en mudo porque es la autoridad del Espíritu de Dios contra los que tienen ellos, los espíritus. Así se libra la batalla. No es carne contra carne. Mi enemigo no es de carne y hueso. Mi enemigo es Satanás y sus demonios que operan en las mentes de esa gente débil mental. Porque como tienen todo esto, engaño, maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, le gusta trastornar los caminos del Señor, meterse en las cosas, estorbar, maldad. Entonces, es así. Es así. Entonces hay que hablar directamente como son las cosas. Directamente. Es correcto, es correcto. Es correcto que esté lo que esté bien correcto. No os engañéis, son engañados. Está escrito. Aquí dice, vamos a leer en Gálatas 6, ¿qué dice aquí? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, en mayúscula, el espíritu de Dios, lo que tenemos sus hijos, las arras, la herencia nuestra, sellados por retener firme el evangelio correcto, por eso la importancia, sino por gusto y para nada, religión, bla, 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 en vano. El mismo evangelio se explica solo, en vano creíste. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Mas no nos cansemos de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Qué te parece? Es lo contrario. Entonces ellos están contra la fe, contra lo de Dios y todo, y nosotros estamos por ello, porque no podemos hacer nada contra la verdad, sino por la verdad. Entonces la lucha espiritual se manifiesta así en el mundo. Espíritus operando en esas mentes que son llevadas, no tienen el control de su cuerpo, nada, son marionetas. Como la película de ellos viven, así se ejecuta. ¿Puedes entender eso? El salvo lo va a entender. Es así, mi amor. No es que el enemigo es fulano, el vecino, el otro, no. Tienen espíritu. Y nosotros batallamos directamente, espiritualmente, con esos espíritus. ¿Cómo? Pues así, como te explico, así, en la vida cotidiana, como se va dando. Cuando voy a predicar esto, lo otro, así ellos se van manifestando en esa gente, que son títeres. La lucha no es contra carne y sangre. Yo no tengo enemigo. Si alguien me ve como su enemigo, pues entonces es enemigo de Dios, porque yo soy hija de Dios y lo que yo hago es el evangelio, trabajo por el evangelio de salvación, no contra. Entonces lo tengo que defender. La palabra de verdad, lo que sí salva y libra del infierno a las personas con cuerpo, alma y espíritu. El evangelio correcto para el tiempo de gracia. Por supuesto, estamos para la defensa del evangelio, contra lo que sea, contra el espíritu que venga.
Con el Espíritu de Dios somos más que vencedores, porque el más inteligente, el más sabio es el que tenemos adentro. ¿Sí? Y nos airamos contra todo lo que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Por eso es espiritual, contra demonios, contra todo eso. Sí, es espiritual y se ejecuta así. La gente títere, manejado bajo el lazo del diablo. O sea, ya tienen bastante con andar así. Nosotros andamos, ¿entiendes? Muchos de ellos son siendo usados y Él los manda para que, ¡puf!, se lancen, ¿sabes? A su propia desgracia. Entonces, pues, es espiritual, por eso el discernimiento de espíritus. Yo tengo ese don, discernimiento, lo que tiene cada uno, lo que anda haciendo el espíritu, no es la persona, por eso la persona no entienden esas cosas, ¿entiendes? Pueden ver esas cosas y dicen, ay, qué loco, se le hace locura, se le hace miedo, se le hace, porque no entienden lo espiritual de Dios, porque son con la mente animal, andan en todo eso. ¿Por qué? Pues eso. La carne, ¿qué son la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Mira que lo estoy leyendo: idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, embriaguez, banquetería y cosas semejantes a estas, de los cuales denuncio, como también hoy he denunciado ya, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Toda esa gente bajo el lazo del diablo están así, siempre compitiendo con el vecino, con el otro. Tú los ves así, llenos de espíritu, estos lugares de edificios llenos de espíritu, tienen espíritu la gente. Tú ves cómo se manifiestan en ellos, cómo los llevan, cómo los mueven, qué es lo que hacen. Ya lo sabemos, nosotros estamos estudiados. Tenemos estudiados los demonios por la palabra de Dios. Y tenemos el Espíritu de Cristo, el más inteligente, el más sabio, el que nos revela, fulano tiene esto, fulana hace esto, ya los vemos venir. Sabemos todo eso, nosotros no andamos así como ellos. Ellos tienen la mente de Satanás, nosotros tenemos la mente de Dios. Sabemos cómo los maneja, son títeres. Si no, yo estuviera engrenchada cada día. Sé lo que hacen los espíritus a través de esa gente. Entonces, está en una plaga, lo que hay, una plaga demoníaca de la que no se habla, ya se van manifestando, ya van saliendo, ya no se ocultan. Porque es el tiempo final de gracia, transhumanismo, maldad, todo eso. Entonces, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Porque lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y cuando dice hombre, dice mujer. O sea, pero el hombre es la cabeza, por eso siempre pone hombre. Cuando dice hombre, dice mujer también. Así que nada, Maranata de Zaragoza, España. ¿Tienes tú el espíritu de Limas? ¿Estás luchando contra Dios? Te va a ir mal. Fatal. Maranata de Zaragoza, España. Fíjate, iba a predicar otra cosa. Tengo más prédicas ahí que las guardaré. Pero esta me la dio. Y como nosotros hablamos lo que quiere el Espíritu de Dios, porque somos guiados por el Espíritu de Dios, porque somos hijos de Dios y porque lo tenemos, ¿entiendes? Aleluya. No es la mente, no es el invento religioso, la mente, mi mente, no. El Espíritu de Dios a mí me dice qué decir, qué hacer, me da conocimiento, me da entendimiento. Soy hija de Dios, guiada por su Espíritu, el que lo hace todo. No yo. Él en mí. Ese es el sello. Yo soy hija de Dios, me conoce por eso. Por eso la importancia del Evangelio, y vuelvo al círculo, en el Evangelio de salvación en el medio. ¿Ves cómo todo gira en torno a la salvación correcta, el Evangelio correcto? Qué importante es. Pues eso. Maranata de Zaragoza, España. Ha sido muy lindo porque llevo días así, luchando contra esos espíritus inmundos que se ponen para querer quitar la fe, como el procónsul, así, como el Limas, quitándole la fe al procónsul, no dejando que le llegue la salvación al procónsul, porque son hijos del diablo que tienen espíritus inmundos. Entonces me he tenido que poner fuerte con esos espíritus inmundos para que al otro le llegue, ¿entiendes? Es así. Y es la lucha espiritual. La gente es MK Ultra, son títeres, así, manejados por el Dios de este mundo, bajo el lazo del diablo, cautivos a su voluntad, porque él sabe que nuestra mente no le corresponde. En nuestra mente nada puede hacer. Nos manda dardo, cosas así, tribulaciones, cosas, ataques, lo espiritual, la lucha espiritual. El verdadero cristiano salvo tiene lucha espiritual. El que no, porque se revise. Yo sí la tengo, o sea, Pablo habló muchísimo de eso. El verdadero salvo la tiene. Aquí tienes un ejemplo. Así, cosas así.
espíritus, todo el rato guerreando contra la verdad de Dios, contra los hijos de Dios. Es así, mi amor. Lo que hay es eso. Así que nada, revísate, sé salvo, sé salva, lo más inteligente, lo más sabio, lo más elevado, volver a tu Creador a través del Evangelio correcto, ser salvo, lo eterno. Estamos aquí de pasada, el pedacito de carne, trocito de carne, caminando, con cuerpo, alma y espíritu. Es importante, sí, porque nuestro cuerpo es templo de Dios, sí, lo cuidamos, claro, obvio. Pero lo más importante es el alma, porque es lo eterno. Tenemos lo mejor, lo mejor, lo verdadero, lo eterno. Eso es lo que se está predicando hoy. Maranatas de Zaragoza, España. Primera de Corintios 15, del 1 al 4, reteniendo firme el evangelio de nuestra salvación. Ahí te lo apunto con una flechita y te pongo unos versículos al lado por pura gracia y te pongo otro que dice la condición que tenemos nosotros y que por la fe en la sangre de Cristo somos salvos, que fue lo que hizo en el evangelio. Reteniendo firme ese evangelio, eres sellado con el Espíritu de Dios. En oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Está escrito para nosotros en este tiempo de gracia. Bueno, para el que lo va a hacer. Maranatas de Zaragoza, España, ahora sí.